Bueno, están en nuestra mesa en dos precandidatas para estas elecciones PASO. Vamos a saludar a la doctora Nancy Trejo, precandidata a presidenta del Consejo Municipal. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Justamente vamos a saludarle a la doctora Trejo, que es precandidata a presidenta del Consejo Municipal y justamente es una mujer luchadora en plena pandemia en el Hospital Perrando. Bueno, tantas cosas han pasado, ¿no? Antes de ir a lo político, ¿nos cambió la pandemia para bien o para mal? Digo, haciendo un análisis así hace un año, ¿no? Bueno, nos volvimos bonitos un rato y después seguimos con el libreto seguimos habitual. Lo mismo. Creo que sí, que nos volvimos buenitos un rato y después ya... Qué lamentable, ¿no? Que por ahí el ser humano ante la presión o la tragedia es como que después se confía y no tiene la misma reacción. Duro que lo diga, la directora del hospital con todas las cosas que pasaron. Sí, nos pasa a veces. Sí. Nos pasa a nosotros como equipo de salud. Sí. Ustedes se acuerdan que fuimos aplaudidos. Sí. Y hoy, frente a una demanda insatisfecha, por ejemplo, en la obtención de turnos, o a veces por falta de camas, por la gran demanda que hay, no solo en la consulta diaria, sino en las consultas programadas, digo en consultorio externo, sino también en el servicio de guardia de emergencia, como también en el área de internación, a veces tengo casi el 100% de ocupación de camas y uno, por supuesto, que tiene que prevalecer la atención para aquellos que no tienen obra social y que el único lugar es el Hospital Perrando. Entonces a veces nos cuesta dar una respuesta adecuada a toda la población. Así que a veces recibimos un poco de intolerancia hacia esa situación. Pero bueno, siempre tratamos como equipo, porque siempre con Daniel Pascual dijimos cuando llegamos, pudimos conformar un excelente equipo, no solo de profesionales, sino también de técnicos, administrativos, de todas las áreas. No me quiero olvidar de nadie porque siempre me olvido de alguien, pero todo el Hospital Perrando en su conjunto trabajó durante la pandemia con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucha vocación de servicio, y estuvo a la altura de las circunstancias. Desde que atendía el teléfono, el personal administrativo, el personal de cocina, el de mantenimiento, o sea, cada uno de los que permanecieron y se quedaron en el hospital estuvieron a la altura de las circunstancias. Y por supuesto, si me permiten decir, que nada hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido un gobernador como Jorge Capitanich, que se sentó a escuchar la demanda que tenía en ese momento la salud pública y pudo dar respuesta a esta pandemia, no solo porque nos pudo dar la posibilidad de tener todo el equipamiento necesario para atender a estos pacientes, sino también medicamentos, insumos, y además trabajó con nosotros de manera permanente y las 24 horas del día, porque hubo que recuperar salas en el hospital. Claro, eso le iba a preguntar, digamos, en porcentaje. Nosotros, si hacemos una evaluación de antes de la pandemia y de la actualidad, miramos de acá 3 años atrás, ¿cuánto mejoró la infraestructura sanitaria en el Chaco, o sobre todo en el Hospital Perrando, que es su caso, digamos? Un 200%, 300%, 1000%, digo, antes había tantas salas tantas camas de terapia. Para que tenga un ejemplo, nosotros en la terapia intensiva tenemos 24 camas que corresponden a lo que es la unidad de terapia intensiva y 4 camas que corresponden a lo que es unidad coronaria. O sea que hacen un total de 28 camas. Sí. Teníamos 15 respiradores. Claro. 15 respiradores. Claro. Y durante la pandemia llegamos a tener 280 pacientes internados con diagnóstico de COVID. A ningún paciente, a ningún hermano chaqueño se le negó una cama. El paciente que necesitó internarse tuvo una cama, tuvo oxígeno,
tuvo un respirador y todo el equipamiento que conlleva a la atención de un paciente crítico. Bombas de infusión, monitores multiparamétricos, respirador, camas. O sea, Capitanich nos dijo, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para afrontar esta pandemia? Ahora, doctora, ¿es más difícil manejar el Perrando que el Consejo de Resistencia? Digo, la verdad es que yo la admiro a la doctora, porque por todo el trabajo realizado y además cómo vive su pasión, de su profesión, y la verdad que qué desafío porque hasta las 3:30 está en el hospital, después la pasan a buscar, tiene que salir a recorrer. Mamita querida. Bueno, usted tiene los hijos grandes, usted. Sí, tengo un hijo de 32 años. Y sí, claro. Pero ¿cómo la lleva con esto? Bien, como dijiste, Marcelo, es un desafío, pero existe la voluntad. Existe la voluntad de trabajar y, como siempre hablamos dentro del Hospital Perrando, dentro de la estructura, que siempre el mayor deseo es que el Hospital Perrando tenga una proyección social, así que el trabajar permanentemente con la gente que viene con su dolencia, pero además viene necesitando una palabra de aliento, el darle la mano o el de tocarle la espalda. Así que esas son cuestiones que hacen que uno se acerque mucho más a la gente. ¿La preocupa la situación por la que está atravesando la salud pública con un permanente sangrado de profesionales? La vez pasada hablábamos con la doctora Gallar de Gremial Médica Hospitalaria, y nos decía que el sistema de salud pública del Chaco tiene algo así como 1000 médicos, de los cuales por cuestiones de edad, por enfermedad o por lo que fuera, están activos menos de 800. Y por otro lado, hoy teníamos un reclamo de residentes que son parte fundamental en el trabajo hospitalario, ¿no? Los médicos residentes fueron, primero para la pandemia, fueron el pilar fundamental para la atención de la pandemia. Fueron el pilar fundamental. Sí. Así que eso yo reconozco y destaco y se los digo diariamente. Y son el pilar fundamental de la atención diaria en un hospital público. Sí, hoy sí. Obviamente. Joana, usted... Sí. Yo quería complementar mi pregunta. Si ¿cree usted que se está trabajando efectivamente y bien en este aspecto como para intentar revertir estas dos situaciones? Capitanich estuvo siempre atento a los reclamos y los médicos residentes han conseguido muchísimos beneficios, porque algunos tienen, sus salarios se dividen en dos, tienen una beca nacional y una beca provincial, y pudo equiparar, digamos, y por supuesto que siempre el médico, por las horas de dedicación, por las horas de trabajo, por el esfuerzo diario, obviamente que siempre hay un reclamo o siempre nos quedamos con una parte insatisfecha. Pero hoy los recibió la ministra, así que creo que vamos por un camino de resolución. Doctora, ¿por qué eligió compartir con Juan Manuel Chapo? ¿Cuáles son las características de él que lo llevaron? Si bien es cierto que ustedes integran un espacio, ustedes son parte del Frente Chaqueño, pero ¿por qué eligió acompañar a Juan Manuel? Más allá de que son amigos hace muchos años, pero ¿cuál es su principal característica? Y porque tenía que ser fiel a mis convicciones y a mis ideales. Y con Juan Manuel, junto a Cecilia Baroni, veníamos militando desde hace mucho tiempo juntos. Y cuando él me invita a acompañarlo, la verdad que para mí, además de ser una sorpresa, me ennobleció. ¿Es la primera vez que usted es candidata, sí? Es la primera vez que soy candidata a un cargo electivo. Ah, perfecto. ¿No hubo ofrecimiento previo o es la primera vez que acepta? Es la primera vez que me ofrecen. Es la primera persona que me ofrece un cargo electivo. Mire usted. ¿Y cuál es la diferencia entre Chapo y todos los otros candidatos? ¿Por qué hay que elegir la lista de ustedes? Sin hablar mal de los otros, ¿no? Digo, ¿cuál es la fortaleza de ustedes, no? La fortaleza nuestra es que tenemos todos la convicción
de trabajar dentro del espacio del Frente Chaqueño, de trabajar con toda honestidad, con toda seriedad y, como decimos en las visitas barriales, tenemos, nuestra impronta es de fomentar la participación de cada vecino. Nosotros no podríamos legislar en el Consejo si no tenemos la participación de los vecinos. Cada vecino debe elegir lo que quiere para su comunidad barrial. Cada necesidades son distintas de acuerdo a las zonas barriales. Si bien la mayoría... Y qué mejor que el vecino para conocer lo que pasa en su barrio, ¿no? Qué mejor que el vecino para conocer. Mucho Exacto. Sí. Hoy lo que reclaman es alumbrado público, mejora ripio, mejora de su calle, claro, y recolección de residuos. Bueno, eso es lo que hablábamos en el anterior programa. Funciones básicas, ¿no? El ABC de la cuestión municipal, ¿no? Alumbrado, barrido y limpieza. Alumbrado, barrido y limpieza. Sí. Si usted llega al Consejo Municipal y si llega a la presidencia del Consejo, ¿qué diagnóstico tiene de la municipalidad hoy? ¿En cuanto a qué? Sí, en cuanto ¿Con qué se van a encontrar? ¿Con qué se van a encontrar? ¿En qué aspecto o en qué área? Económico, administrativo, financiero. ¿Cómo está hoy la municipalidad? Porque digo, más allá no quiero entrar en críticas, en cuestiones, pero digamos, prepararse para ocupar un lugar significa que yo tengo que saber más o menos cómo están las cosas, ¿no? Sí. El otro día en un medio también me preguntaban acerca de qué opinaba de la gestión actual. Y yo le dije que no, por supuesto que no quería opinar, pero porque considero que Gustavo es también un compañero. Claro. Entonces, es desleal, digamos, hablar mal de otros candidatos. Con respecto a la parte, hemos estado estableciendo algunos contactos con personal, con empleados municipales. El municipio tiene alrededor de 5.000 empleados municipales y alrededor de 2.500, 3.000 empleados pasivos. Por supuesto que hay que hacer un reordenamiento en algunas áreas. Administrativamente ignoro de cómo se encuentra en este momento el municipio. El municipio de Resistencia, qué bueno lo que dice la doctora Trejo. Yo recuerdo que el municipio de Resistencia se caracterizaba siempre por una cantidad de empleados municipales. De hecho, Zampayo después fue candidato a diputado, recorrió todo el interior y toda esa historia. Digamos, son muchos, son 10.000 familias, prácticamente. 10.000 familias. No. Muchos nos planteaban de que habría que trabajar en distintas áreas que hoy no se están trabajando, sobre todo áreas sociales. Habrá mucho que hacer, pero en realidad administrativamente no quisiera entrar en eso. No, está perfecto, doctora. Y le agradecemos también a la doctora Trejo que nos visite aquí. No, gracias a ustedes por habernos invitado. Y bueno, y reitero lo que le dije. Le va a costar más manejar el consejo que el hospital. Que le va a costar trabajo. Pero bueno, es parte de la evolución de la vida, ¿no? De como dirigente. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias a las dos. Nos reencontramos en minutos.